Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Pues vamos a continuar con la explicación. Ayer hemos hablado sobre el ciclo de vida del leucocito y hemos visto que prácticamente tenemos el citoblasto hemopoietíco que va a producir todo el linaje, ¿no?, de los elementos formes y que este se va a diferenciar en muchos tipos de células, tanto eritrocitos como plaquetas como leucocitos. Y acá está la parte de los leucocitos. Tenemos los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos. Tenemos dos linajes, ¿no? Hablando de los leucocitos, que son los granulocitos y los agranulocitos. Y bueno, esto ya hemos hablado un poco ayer, pero prácticamente, chicos, se necesitan factores estimulantes de colonia para inducir prácticamente a los hemocitoblastos para que sigan con su linaje de células, ¿no? Y bueno, la médula ósea almacena los granulocitos y monocitos hasta que se les necesite. En realidad, almacena todo, incluidos los linfocitos. Y fíjense que 10 a 20 veces se encuentran en la médula ósea más que en la sangre. Imagínense ustedes que tenemos, digamos, hemos hablado más o menos que tenemos entre 5.000 a 10.000 leucocitos en sangre, pero donde va a haber mucho más es en la médula ósea. Así que eso, hay mucho más en la médula ósea que en la propia sangre. Los granulocitos circulan en la sangre por 4 a 8 horas. Van a, Se van a formar en el hueso, luego van a pasar a la sangre, circulan por este tiempo, 4 a 8 horas, y luego migran a los tejidos por 4 a 5 días. ¿Ya? Eso con los granulocitos. ¿Qué pasa con los monocitos? Los monocitos tienen una peculiaridad, y esto es muy importante saber. Los monocitos viajan en la sangre por 10 a 20 horas y luego van a ir a los tejidos, como cualquier granulocito. Pero la diferencia es que estos en los tejidos se van a convertir en macrófagos. Los macrófagos son células muy grandes, son más grandes que los monocitos. Prácticamente los macrófagos son la forma activa de los monocitos y los macrófagos están en los tejidos. Y ahí se van a quedar los macrófagos en los tejidos incluso por varios años. Y ahí pueden, por ejemplo, estar diferentes tipos de macrófagos de la piel, incluso hay macrófagos que son bien específicos de otros tejidos, del hígado, de los pulmones, etcétera. Y bueno, vamos a hablar también sobre los linfocitos. Hay linfocitos de inmunidad a largo plazo. Se desarrollan en la médula ósea y luego estos van a pasar a la sangre y van a ir a los tejidos hemopoieticos para madurar. Algunos igual van a madurar en la médula ósea. Otros van a ir, por ejemplo, al vaso, timo, etcétera, para su maduración. Y estos linfocitos, fíjense que pueden sobrevivir décadas. Los linfocitos, chicos, son responsables, por ejemplo, cuando nos vacunan, tenemos guardada esa información de las vacunas prácticamente en linfocitos. Y se queda, por eso no nos vacunamos cada mes, sino que nos vacunamos cada mucho tiempo, gracias a los linfocitos. Pero hay hay un reciclado acá. Así como los linfocitos viajan a los tejidos, específicamente al sistema linfático, luego el propio sistema linfático lo regresa a la sangre. O sea, el linfocito prácticamente está en la médula ósea, va
a los tejidos hemopoyéticos, donde están el sistema linfático, pueden estar en los vasos linfáticos como tal, o en los nódulos linfáticos, y luego estos van a regresar a la sangre. Y eso es el efecto de reciclado que tienen, ¿no? Los macrófagos fagocitan leucocitos muertos. ¿Ya? Los macrófagos prácticamente, como hemos visto, no solamente están en el vaso, en los pulmones, están en muchos lugares de los tejidos. Y si hay leucocitos muertos, pues ellos se encargan también de fagocitarlos. ¿Se acuerdan que también fagocitaban eritrocitos? Pues bueno, ahí está. Y los neutrófilos muertos son los que le dan la característica al pus, ¿no? El pus, como ya ustedes sabrán, pues prácticamente se dice que son neutrófilos muertos. Y bueno, también muchos de estos neutrófilos muertos pueden eliminarse por rotura de ampollas en la piel. Bueno, ahí estamos. Para que ustedes vean, en la médula ósea se pueden observar muchos leucocitos, porque ahí están prácticamente, más que en la sangre. Acuérdense de ese dato. Los linfocitos, bueno, empiezan a desarrollarse en la médula ósea. Ya sabemos que estos luego van a ir a madurar en muchos lugares, ¿no? Como timo, vaso, nódulos linfáticos, etc. Trastornos de los leucocitos. Y tenemos la leucopenia y la leucocitosis. Siempre que yo les he dicho, ¿no? Que el penia es bajo. Puedo decir, por ejemplo, trombocitopenia, que es bajo. Leucocitosis hace referencia a alto. Trombocitosis. Hay un exceso de la función, hay un exceso de células. Y como ustedes sabrán, tenemos entre 5 a 10.000. Ese es el número. Leucocitos por microlic. Por debajo de 5.000, leucopenia. Por encima de 10.000, leucocitosis. ¿Qué es lo que pasa acá? Si tú tienes leucopenia, tienes mayor riesgo de infección y también de cáncer. Porque los leucocitos tienen esa función de protegernos contra las infecciones y también ayudan a destruir células que están empezando a ser cancerígenas. ¿Cuándo tú tienes leucopenia? Cuando, por ejemplo, tienes intoxicaciones por metales, ¿no? Como por ejemplo el plomo, el arsénico y el mercurio. Creo que el arsénico no es un metal, pero ahí está. Intoxicaciones por estos elementos, sobre todo, que son bien tóxicos, te producen leucopenia. También la radioterapia. Ya saben ustedes que la radioterapia siempre tienen que asociarlo a, por ejemplo, células que tienen alta o rápida formación, como por ejemplo las células del pelo, de la piel, los eritrocitos, leucocitos, etc. ¿Qué es lo que pasa con la radioterapia? La radioterapia hace que estas células que tienen rápida división celular mueran, muchas de ellas. Por eso es que las personas que tienen cáncer y están expuestos a radioterapia se les cae el pelo. Entonces, también, porque mata las células del pelo, ¿no? También ocurre con la leucopenia, porque estas células también tienen rápida división celular y también las va a afectar a ellas. Por ende, la radioterapia también puede producirte riesgos de infecciones y incluso de cánceres. Entonces ahí tenemos eso. Cualquier infección relacionada con el sarampión, rubiola, varicela, polio, influenza, fiebre tifoidea y el más conocido de todos, ¿no? SIDA, el VIH. El VIH, saben, cuando evoluciona, su fase terminal es el SIDA. Ahora, estas enfermedades también pueden causar destrucción de la médula ósea y producirte leucopenia. Y también fármacos inmunodepresores, ¿no? Como los glucocorticoides. Estos glucocorticoides, como ustedes saben, afecta directamente contra las defensas. Te produce inmunodepresión. Eres más frecuente a infección. Ahora,
Vamos con los leucocitosis, que es el aumento del número, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos, por ejemplo, infecciones que te pueden producir leucocitosis. Te puede producir inflamación. Por ejemplo, imagínense yo tengo una apendicitis, itis, inflamación. En apendicitis, yo voy a sacar mi laboratorio y voy a encontrar 20.000 de leucocitos. Imagínense. ¿Por qué? Porque están actuando contra la inflamación. Y también peor si hay infección. Si hay infección, obviamente vamos a producir más y más leucocitos para evitar la infección. Entonces, es una señal. Cuando tú tengas un laboratorio con más de 10.000, tienes que pensar en una infección, claro, con criterio clínico, ¿no? Digamos, tiene fiebre. Ah, bueno, le hago un laboratorio, encuentro leucocitosis, infección. También alergias, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que los eosinófilos son los encargados de las alergias. En el anterior libro te hablaba de la estaminasa, que prácticamente cuando hay alergias, los eosinófilos son los encargados de prácticamente de regularizar la alergia. También puede producirte por deshidratación. La deshidratación no solamente te produce policitemia, también puede producirte leucocitosis. ¿Por qué la deshidratación también te produce leucocitosis y policitemias? Porque prácticamente nosotros tenemos un volumen y este volumen en la sangre, digamos que acá tenemos células. ¿Qué pasa con la deshidratación? Se reduce pues el volumen. ¿Y qué va a pasar con las células? Se concentran más. Fíjense, se concentran más. ¿Por qué? Porque hay menos líquido. Entonces, ese efecto va a hacer que haya mayor concentración de leucocitos por microlitro. Se va el líquido, se quedan los mismos eritrocitos, los mismos glóbulos blancos, y eso hace que haya mayor concentración. ¿Ya? Vamos con las perturbaciones emocionales, pues también tenemos en parte mediado por la glándula suprarrenal, que muchas veces estamos en estados, por ejemplo, de depresión, ansiedad, etcétera, y vamos a liberar la hormona, por ejemplo, del cortisol. El cortisol también tiene un efecto perdón, bueno, en ese caso sí te produce leucopenia, inmunodepresor, pero también te puede producir, en el otro sentido, el aumento, leucocitosis, porque a veces te produce estados de inflamación y por ese estado de inflamación también te puede producir leucocitosis. Muchas veces entonces quedamos en eso, que la glándula suprarrenal también puede inducir a que haya inflamación en los tejidos y eso puede producir leucocitosis. Leucemias. Las leucemias son cánceres de la sangre. Si ustedes piensan que, digamos, ven a un paciente que tiene leucemia, tiene que ir a un oncólogo, pues no, tiene que ir a un hematólogo. En las leucemias vamos a encontrar del estirpe mieloide y linfoide. Y pueden ser agudas o crónicas. Mieloides, pues afecta, por ejemplo, a los granulocitos. Y el linfoide afecta a los linfocitos y también a los monocitos. Monocitos y también afecta a los linfocitos. La leucemia puede ser aguda y esto va a ocasionar síntomas mucho más rápido, te vas a dar cuenta, y aparte de eso, ocasiona la muerte en pocos meses. En cambio, la crónica es insidiosa. Puedes estar muchos meses con los síntomas, perdón, muchos meses sin síntomas y luego vas a tener los síntomas y fíjense que hay una supervivencia más o menos de a los 3 años. Entonces la aguda te puede matar en meses y la crónica te puede matar en años. Fíjense que tenemos
que el mayor éxito de tratamiento y el cáncer más frecuente de todos es el LLA, o también llamado leucemia linfoblástica aguda. Y este es el cáncer infantil más frecuente de todos. Es muy común dentro de los cánceres de la sangre. Si ustedes van a, por ejemplo, a hematología y ven donde hacen, donde están los niños con cáncer, pues ahí van a encontrar muchos de ellos el LLA, ¿no? Que es leucemia linfoblástica aguda y es el que mejor responde al tratamiento y aparte de eso son los más frecuentes. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Pues básicamente lo tratamos con quimioterapias, utilizamos trasplante de médula ósea y controlamos las reacciones adversas de los medicamentos, ¿no? Como hemos visto, podemos causar inmunosupresión, podemos causar muchas cosas. Todo eso tenemos que controlar. Fíjense que no utilizamos radioterapia, por ejemplo. Muchas veces se utiliza, muchas veces no, pero en este caso no hay necesidad. Y bueno, la leucemia, cuando avanza, va a reemplazar la médula ósea normal. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate tú que tienes la médula ósea. Entonces, tú acá produces de todo, ¿verdad? Produces eritrocitos, plaquetas y todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa con la médula ósea cuando avanza la leucemia? La leucemia va a hacer que se produzcan más y más glóbulos blancos. Y vamos a tener que utilizar los recursos que eran para los eritrocitos, para las plaquetas, etcétera. Vamos a utilizar todos esos recursos para los leucocitos. Entonces también va a verse afectado las otras líneas. ¿Ya? Va a haber una deficiencia de las tres líneas, o sea, de los eritrocitos, leucocitos y también de las plaquetas. Pero ¿qué pasa con estos glóbulos blancos? Estos glóbulos blancos también van a pasar a la sangre y en vez de que sean 5.000 a 10.000, van a ser, en caso de leucemia, puede ser incluso hasta 300.000, imagínense. Ah, pero con 300.000 estás bien defendido, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque estos 300.000 leucocitos que vas a encontrar por microlitro son mayormente inútiles. Son leucocitos enfermos, leucocitos que no tienen esa capacidad de defensa, etcétera. Entonces eres más frecuente a infecciones. ¿Ya? Hay una deficiencia de leucocitos competentes. Y por último, como cualquier cáncer, tiene esa capacidad de hacer metástasis. Digamos que tu afectación está al nivel de la cadera. Luego va a pasar a otros tejidos, como por ejemplo nódulos linfáticos, o también puede pasar incluso eh, a, otro, a otra médula ósea. ¿Y qué es lo que va a causar? Pues como crece y crece y crece y crece y crece, va a comer prácticamente el tejido adyacente, incluso el hueso, lo que tú quieras, y el propio crecimiento también te puede causar dolor. Va a haber deformidad o debilidad de los huesos, también va a afectar articulaciones, a la larga puede afectar a muchos tejidos, no solamente huesos, puede afectar incluso hígado, vaso, todo, porque es metástasis, viaja. Ahora tenemos el hemograma. El hemograma es lo que ustedes van a pedir mucho en los hospitales. El hemograma, hay muchos tipos de análisis de sangre. Creo que el más básico es el hemograma. El hemograma, fíjense que podemos tener el número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina, podemos obtener datos del hematocrito. Fíjense que acá les puede llegar a cualquier paciente y acá está, ¿no? Ustedes ya saben los rangos. Si es varón, si es masculino, perdón, si es varón o si es femenino, ustedes tienen que saber esos rangos. A veces les pueden llegar
con los rangos establecidos al lado, ¿no? Como en este caso. Pero muchas veces estos no están de todo bien, ¿no? Como por ejemplo los leucocitos acá, te dice que es de 4.000 a 10.000. ¿Qué pasa si tu paciente tiene 4.500? Según este laboratorio, entonces va a estar bien. Pues posiblemente acá es criterio. Yo voy a decir, 4.500, digamos, este paciente puede tener indicios de leucopenia. Puede ser por tratamiento, por radioterapia, lo que tú quieras. Entonces, para mí ya esto ya está un poco bajo. Pero fíjate que acá, según el laboratorio, está dentro del rango normal. Por eso le digo, hay que saberse los rangos igual. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el volumen corpuscular medio y este HCM. Un ratito. Ahora sí. El volumen corpuscular medio indica el tamaño prácticamente, pero en volumen, por ejemplo, del eritrocito. O sea, hemos dicho que el eritrocito tiene un diámetro de 7.5 micrómetros y tiene un espesor en los anillos de 2 micrómetros. Pero si agarramos el volumen es diferente. Acá tenemos que hacerlo con los micrómetros, pero al cubo. Y tiene una medida especial para eso. Y prácticamente de eso es, digamos, de 80 a 100. ¿Qué pasa si tu volumen corpuscular medio está por debajo de 80? Quiere decir que el eritrocito es pequeñito. Puede ser por anemia ferropénica. Hemos visto que la anemia ferropénica, los glóbulos rojos pueden ser pequeños y también con poco pigmento, por si acaso. Y también tenemos el HCM. El HCM, a ver si no me equivoco, el HCM, uno es referido al volumen y el otro es referido a la hemoglobina. Eso es. Y prácticamente la concentración de hemoglobina que puedes encontrar en los eritrocitos está reflejado por el HCM. A veces, por ejemplo, el HCM puede estar por debajo de 26 y lo mismo, puede indicar anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no está siendo utilizada prácticamente o hay baja hemoglobina. Entonces esos dos datos nuevos, ¿ya? El volumen corpuscular medio y el HCM. Seguimos. Leucocitos, ya saben que debe estar entre 5.000 y 10.000. Hay muchos otros más, ¿no? Que no les quiero confundir, esto no te los menciona. Podemos tener, por ejemplo, los eosinófilos. Los eosinófilos hemos dicho que tienen que estar entre 2 y 4, ¿no? En este caso está en 9. ¿Qué significa? Que hay eosinofilia. ¿Qué puede significar? Alergias, parásitos. Acuérdense siempre esas dos cositas en los eosinófilos. Puede ser un paciente asmático, puede ser un paciente que tenga una tenia, no sé, pero de que tiene algo, tiene algo. Con los eosinófilos ya me estoy enterando. ¿Qué más? Basófilos. Saben que los basófilos tienen que estar en 0.5, ¿no? Muchas veces, porque crece una línea celular, por ejemplo, en este caso los eosinófilos, va a hacer que los otros bajen, ¿no? Su concentración. Pero bueno, no pasa nada con los basófilos, está en 0.0%, en este caso. La cuestión es que tienen que estar en 0.5%, ¿no? A 1%. Los linfocitos hemos dicho que tienen que estar entre 25 y 33, ¿no? Son los leucos, los segundos que son los más abundantes. En este caso está en 22, está bien. Tenemos monocitos, estos tienen que estar en 3 a 8. En este caso está 5%. Plaquetas, ya saben, 130
a 360.000 o 400.000, porque en el mismo libro lo dice así, ¿no? En este caso está en 195.000, no tiene nada. Entonces lo que me llama la atención en este hemograma es el eosinófilo. Y para eso sirve el hemograma. Ahí yo puedo decir, mire, usted, señor Clever Videgaín Pereira, a usted le hemos encontrado eosinófilos. Prácticamente puede significar que usted tenga alguna reacción alérgica. ¿Usted es alérgico a algo? No, doctor, que no sé qué. Ya. Usted habría que ver los síntomas de parásitos, ¿no? Y ver el tubo digestivo y demás cosas. Y bueno, para eso sirve el hemograma. Trombocitopenia. Cada vez que ustedes vean esta palabra RAM, para mí es reacciones adversas. Reacciones adversas de medicamentos te pueden producir trombocitopenia, ¿no? Como por ejemplo, hemos visto la utilización de penicilina. La penicilina en personas alérgicas a la penicilina te produce trombocitopenia. Y hay otras más, ¿no? Respecto a las reacciones adversas de medicamentos que te pueden producir diferentes tipos de deficiencias en la sangre. Por supuesto que hay pruebas adicionales. Por ejemplo, yo quiero saber de mi paciente que tiene cáncer, le voy a hacer marcadores tumorales. Quiero saber de mi paciente que tiene algún parásito, le voy a pedir, por ejemplo, serología. Entonces hay muchas pruebas, chicos, no solamente con el hemograma. Yo quiero saber, digamos, si mi paciente tiene hipertiroidismo, entonces le voy a pedir perfil tiroideo. Entonces hay muchas pruebas con sangre que tú le puedes pedir, aparte del hemograma. ¿Ya? Pero el hemograma es básico. Trombocitos y hemostasia. Control de la hemorragia. Ahora vamos a hablar sobre los trombocitos. La hemostasia es efectivo en vasos sanguíneos pequeños. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es la capacidad de mantener la sangre dentro del continente sanguíneo, dentro de los vasos. O sea, acá no tiene que haber hemorragias. Prácticamente eso es la hemostasia. Ahora, vamos a hablar sobre los trombocitos, su forma, función. Los trombocitos hemos dicho que hay de 130.000 a 400.000. En otra parte del libro te dice 360.000. ¿Ya? Por ende, son los segundos elementos más abundantes de los elementos formes. Los primeros, ¿quiénes son? Los eritrocitos, ¿no? En promedio vamos a encontrarlos con 250.000 por microlitro. Estos son pequeñitos, miden de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Son tan imagínense, tenemos acá eritrocitos, tenemos glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Estos son puntitos prácticamente, pequeñitos. Están ahí las plaquetas. Entonces son bien numerosas, ¿no? Hemos dicho que son 130 a 400.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú los unes y formas un volumen de plaquetas, literalmente contribuyen menos que los leucocitos. Pese a que los leucocitos tienen 5.000 a 10.000, son mucho más si los juntamos y hacemos medición de volumen, ¿ya? Por su tamaño pequeño de las plaquetas. Y bueno, funciones de las plaquetas tienen muchas. Pero antes que nada, un poquito acá en la imagen, miren esto. Las plaquetas o los trombocitos tienen gránulos, tienen mitocondria, tienen ribosomas, etcétera, etcétera. Tienen muchos eh, organelos. Ahora, estos gránulos son muy importantes porque prácticamente de eso se basa la función de las plaquetas. También necesitamos mitocondrias, ¿no? Dentro de las plaquetas, a diferencia de los eritrocitos. Y por supuesto, chicos, encontramos acá el sistema canicular abierto, que evoca en la superficie del trombocito.
O sea, prácticamente los gránulos pueden pasar a este sistema canicular abierto y por ahí van a pasar los, van a liberar ya estos gránulos. Y como ustedes pueden observar, las plaquetas tienen esta capacidad de convertir pseudópodos, extensiones, prolongaciones de su citoplasma y de su membrana plasmática, y prácticamente esto les va a permitir prácticamente estirarse para eh, formar coágulos. Son muy importantes para esa parte. Entonces, funciones de los trombocitos. Tenemos que son vasoconstrictores. Estos tienen serotonina, lo liberan, te producen vasoconstricción. Forman trombos hemostáticos, porque también tienen otros elementos como el tromboxano A2 y también tienen otras cosas más. Secretan procoagulantes, ¿no? Hay muchos factores que ayudan en la coagulación. Hasta aquí ayudamos en la coagulación, pero también ayudamos para disolver los coágulos. O sea, son procoagulantes, por así decirlo, y son anticoagulantes, las mismas plaquetas. Inicia la formación de enzimas que disuelven coágulos. O sea, fíjense que tienen esos efectos como contrarios, ¿no? Quimiotaxis, o sea, les gusta llamar a los neutrófilos y monocitos a sitios donde hay inflamación. Ellos son los encargados de llamar a estos neutrófilos y monocitos a los sitios de inflamación. Internalizan y destruyen bacterias. Pese a que las plaquetas son pequeñas, muchas de las bacterias igual son muy pequeñas, ¿no? Y bueno, también ayudan las plaquetas a fagocitarlas. Y secretan factores de crecimiento. Factores de crecimiento como factor, a ver si lo puedo escribir porque esto es de adelante hacia atrás, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esto es lo que producen las plaquetas. También producen otras células, como el endotelio. Este factor de crecimiento derivado de plaquetas prácticamente va a inducir el crecimiento del músculo liso de los vasos sanguíneos. O sea, esto es cuando tú te cortes y tengas un vaso sanguíneo así, haya hemorragia, que va a haber coágulo. Y luego es como que construyas otra carreterita del vaso sanguíneo y lo unes al otro lado donde estaba cortado. Y ya está, se arregló. ¿Gracias a quién? Al factor de crecimiento derivado de plaquetas. Producción de trombocitos. Acá hablamos de la trombopoiesis, ¿no? Hemos hablado de la eritropoiesis. Acá es la trombopoiesis, la formación de trombocitos. Y bueno, los trombocitos van a empezar como cualquier estirpe celular con los citoblastos. Los citoblastos son los que producen todos los tipos de células. Pero estos citoblastos ya saben que se van a diferenciar en muchos tipos celulares. Y a estos tipos celulares se les llama los hemocitoblastos. Podemos tener hemocitoblastos para eritrocitos, para plaquetas y para leucocitos. Los hemocitoblastos para plaquetas son los que tienen eh, receptores para una hormona. Así como tenemos la eritropoyetina, también tenemos la trombopoyetina. La trombopoyetina es una hormona que induce, que actúa específicamente en los hemocitoblastos de las plaquetas, actúa en ellas y va a hacer crecimiento de las células y demás. En este caso, se va a producir una célula gigante. Se llama megacariocito. El megacariocito literalmente es una célula gigante. Tiene tiene un núcleo que es gigante igual. O sea, prácticamente esta célula ha crecido, pero no
no divide su núcleo, no divide su ADN, simplemente lo hace más grande. ¿Ya? Este megacariocito mide 150 micrómetros, es gigante. ¿Cuánto mide un eritrocito? 7.5. ¿Cuánto mide un leucocito? Depende, ¿verdad? Algunos miden, los más pequeños de los linfocitos, 5. Los más grandes, como los monocitos, 15. Ah, pero el megacariocito, 150 micrómetros. Gigante esta célula. Se lo puede ver a simple vista. Bueno, la verdad, complicado, pero sí, te lo acepto. Se puede ver a simple vista. Complicado, pero bueno, un puntito así lo vas a ver, ¿no? Ya. Tienen enorme núcleo, tienen varios glóbulos y tienen diversos conjuntos de cromosomas. ¿Dónde están los megacariocitos? Los megacariocitos suelen estar cerca a los sinusoides. Imagínense, ustedes tienen la médula ósea. La médula ósea tiene que estar prácticamente en contacto con la sangre porque ahí es donde tienen que, o sea, producen, tenemos la fábrica y ¿dónde lo tienen que llevar el contenido de la fábrica? A los vasos sanguíneos. Ah, ¿dónde están los megacariocitos? Están cerca de estos vasos sanguíneos. Ahí están. O sea, están cerca los sinusoides. Y aquí van a emitir prolongaciones. Estas prolongaciones se les llama protrombocitos. ¿Qué va a pasar con estas prolongaciones que están dentro de los sinusoides? Prácticamente se van a romper, pero se rompen en pedazos más grandecitos, por si acaso. Algunos van a formar directamente trombocitos en esta región, otros no. Tenemos los protrombocitos que van a migrar, que van a estar en la sangre como pedazos grandes de células y estos van a viajar y te lo pone a ese libro. Se cree que es en los pulmones. ¿Por qué en los pulmones? Porque si tú mides los protrombocitos antes de los pulmones, tienen un número alto. Si tú mides los protrombocitos después de los pulmones, tienen un número bajo. Y lo mismo con las plaquetas. Si tú mides las plaquetas después de los pulmones, tienen un número alto. ¿Por qué? Porque los protrombocitos se van a ir a los vasos pequeños de los pulmones y como eran fragmentos grandes, van a ser ahora fragmentos más pequeños. Y justamente esas son las plaquetas. Por eso, los protrombocitos antes de los pulmones son hartos, después son pocos. Las plaquetas después de los pulmones son altas, porque ahí se han formado las plaquetas como tal. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Pues nada más, ¿no? Ah, muchas de estas plaquetas van a almacenarse en el vaso. 25 a 40%. Y van a estar ahí hasta que se les requiera. Para que vean, ¿no? Algo raro tiene que haber con estas células. Se almacenan en el vaso 25 a 40% hasta que se les requiera. Y una vez que estén en los vasos sanguíneos, van a vivir 10 días aproximadamente en la circulación. Y bueno, tenemos la trombocitopenia. Así como hemos dicho, otra vez volvemos a repetir, penia es bajo. O sea, en este caso puede haber por debajo de, yo sé que dice el libro, por debajo de 100.000 trombocitopenia. Pero para eso tenemos rangos, pues chicos. No tenemos los rangos por adorno. Tenemos los rangos que dice 150.000 a 360.000 o 400.000. En realidad debería ser por debajo de 150.000. Esto ya es considerado trombocitopenia. Pero bueno, para el libro es 100.000. Con 100.000 ya tu paciente ya se debe estar desangrando y muchas cosas. Pero bueno, considérenlo ustedes 100.000. ¿Ya? Por debajo de eso es trombocitopenia. ¿Qué te puede causar? Ya hemos visto, alergias a medicamentos como la penicilina. Te puede causar cánceres, ¿no? Hemos visto que la leucemia
puede afectar las presestirpes, también la radioterapia, etcétera, etcétera. Hemostasia. Hemostasia hemos dicho que es la capacidad la conservación de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y tenemos tres mecanismos: el espasmo vascular, la formación de trombos hemostáticos y la coagulación sanguínea. Las plaquetas son importantes en los tres, por si acaso. Ahora, el espasmo vascular. Imagínense, ustedes tienen su dedito bien bonito, ¿no? Se han pinchado con una agujita. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a sangrar y luego en poco tiempo se va a cerrar. Muy poco tiempo, ¿no? Digamos 2 minutos. Ah, ¿qué ha pasado? Hubo espasmo vascular. Tenemos un vaso sanguíneo roto y prácticamente se ha contraído el vaso sanguíneo y ha evitado que pase la sangre. Se contrae este vaso sanguíneo, se cierra y así de esa forma evitas el que te desangres. Pero siempre y cuando esto ocurre solamente en vasos pequeños. Y esto es el mecanismo más rápido que tenemos, ¿no? Es lo primero que ocurre. Si no funciona el espasmo vascular, vamos a la otra línea. Pero antes que nada, ¿cómo se activa el espasmo vascular? Se activa porque, por ejemplo, podemos tener alguna lesión de los tejidos. Imagínense, acá tenemos receptores para el dolor. ¿Y qué va a pasar? Te vas a lastimar, vas a tener dolor y automáticamente estas fibras del dolor también van a inervar a los vasos sanguíneos y van a producir vasoconstricción, ¿ya? Por el mismo dolor. O sea, les voy a poner acá, dolor. Otro mecanismo es por lesión endotelial directa. Imagínense, entonces tenemos, digamos, una cortada por lesión endotelial o de los vasos sanguíneos de forma directa. También vamos a hacer que las plaquetas liberen su contenido. En este caso van a liberar serotonina. La serotonina tiene ese efecto de vasoconstricción. Entonces tú tienes esos dos mecanismos acá en el espasmo vascular, a través del dolor y a través de la lesión de los vasos sanguíneos. Y ahí quedamos. El espasmo vascular, este mecanismo dura pocos minutos. No funciona. Pasamos a otro. Pasamos al siguiente, que es la formación de un trombo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya hemos hecho espasmo vascular, no funcionó. Ahora lo que sigue es la formación de un trombo hemostático. Tenemos la lesión del endotelio. ¿Qué es lo que va a pasar? Las propias plaquetas van a unirse y van a ir hacia la lesión. Y prácticamente van a extender sus proyecciones. Hemos dicho que tienen pseudópodos. Y estos van a hacer que, uno, se junten con otras plaquetas. Dos, van a hacer o van a retraer la, la lesión. Por ejemplo, imagínense, ustedes tienen ese corte así. Van a venir las plaquetas, van a emitir sus proyecciones. Uno, para unirse con otras plaquetas, pero también van a juntar el endotelio lesionado a través de sus proyecciones. Van a contraer y al final se va a cerrar la herida. Imagínense, tenemos esta parte roja, se va a juntar con la otra parte de este lado. ¿Gracias a quién? A las plaquetas. ¿Por qué? Se contraen y van a cerrar la herida. Esa es la otra función que tenemos, el otro mecanismo de protección. Entonces tenemos el espasmo vascular y tenemos la formación de un trombo hemostático. Pero este trombo hemostático es como decir incompleto, porque necesitamos que sea un coágulo como tal. ¿Sí? Antes que nada, normalmente
las plaquetas no se juntan entre sí porque tenemos en el endotelio prostaciclina. Imagínense, prostaciclina acá, 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 acá. La prostaciclina evita que el trombo se una al endotelio. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay prostaciclina. ¿Qué va a pasar? Lesionas el vaso sanguíneo, entonces no va a haber esa prostaciclina. ¿Y qué va a hacer las plaquetas? Bueno, van a aprovechar para trabajar, ¿no? O sea que la prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria. Seguimos. Fibras de colágeno u otras superficies rugosas, como por ejemplo en el lugar de la lesión, van a exponerse a las plaquetas. Normalmente no están expuestas. Las fibras de colágeno no se exponen a las plaquetas normalmente, por eso no hay coagulación. ¿Cuándo va a haber coagulación? Cuando hay una lesión endotelial, recién las fibras de colágeno entran en contacto con las plaquetas y eso va a inducir también a la agregación plaquetaria. También podemos tener por otras superficies rugosas. Ojo acá, tenemos un vaso sanguíneo. Imagínense un vaso sanguíneo normal. Ahora imagínense un vaso sanguíneo de una persona que tiene varices, totalmente tortuosas. ¿Qué va a pasar? Viene la plaqueta, va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar y esto va a inducir a la coagulación. ¿Qué les he dicho? Eh, Muchas veces hemos visto del flujo laminar. El flujo laminar es un flujo bonito, ¿no? En ese sentido. Este es un flujo turbulento. El flujo turbulento induce a la coagulación. Ahí está. Superficies rugosas también inducen a la coagulación. Por eso es peligroso tener estas varices en las piernas, ¿no? Eso lo van a ver, por ejemplo, a sus mamás, sus papás. Así que eso. Tenemos eh, los trombocitos como tal, que son también encargados de esta segunda fase. Hemos dicho que también son importantes en todas las fases de la coagulación, ¿no? Los trombocitos igual acá también son importantes. ¿Por qué? Porque estos tienen sus proyecciones, juntan las lesiones, agregan más plaquetas, etc. Y se va a formar el trombo hemostático, ¿ya? Se forma al final el trombo hemostático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en las plaquetas? En las plaquetas vamos a tener gránulos. Hemos dicho, en las plaquetas encontramos serotonina. ¿Qué hace la serotonina? Vasoconstricción, como en el anterior caso. También encontramos ADP. ¿De dónde conseguimos ADP? Pues prácticamente como tiene mitocondrias, pues ayuda en la producción de ADP, ¿no? Este ADP lo que hace es atrae los trombocitos y estimula la degranulación. ¿Ya? Entonces tenemos vasoconstricción, tenemos la atracción de trombocitos y tenemos más degranulación. Hasta acá todo bien. Ahora vamos a hablar de tromboxano A2. El tromboxano A2 es un eucosanoide. ¿Qué quiere decir eucosanoide? Que es un componente que se encuentra en la membrana plasmática, ¿no? Es un fosfolípido. Y este de acá lo utiliza las células para producir, en este caso, tromboxano A2. Y este tromboxano A2 lo que induce es de todo. Agregación plaquetaria, ¿no? Como el ADP. Desgranulación, como el ADP. Vasoconstricción, como la serotonina. Ahí está. Por eso se van a acordar que acá es donde actúa la aspirina. La aspirina actúa inhibiendo al tromboxano A2. Entonces no va a haber agregación plaquetaria, no va a haber desgranulación, no va a haber vasoconstricción. Todo esto, sin aspirina, todo esto induce al coágulo. Y eso es lo que te puede causar un infarto cardíaco. Entonces la aspirina se utiliza para evitar la agregación plaquetaria. Es un antiagregante plaquetario, ¿ya? No es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Porque como hemos dicho, acá falta mucho más todavía, mucho trabajo.
pero estamos en la formación de un trombo. Acuérdense, la aspirina actúa en el tromboxano A2. Todo esto es un efecto de retroalimentación positiva, ¿no? Y otra vez, es muy efectivo en vasos sanguíneos pequeños, al igual que el espasmo vascular, ¿no? Cada vez va a haber más agregación plaquetaria y etcétera, etcétera. O sea, es una retroalimentación positiva. Ejemplo de eso. Formación de un trombo hemostático. Tenemos lo siguiente. Ya hemos juntado prácticamente las plaquetas, como en este caso, como en la imagen. Hemos juntado incluso glóbulos rojos. ¿Qué es lo que falta acá? Hacer una red donde haya, fíjense este blanco de acá, la fibrina. Todo capta, ¿no? Por ejemplo, podemos tener acá glóbulos rojos, glóbulos blancos, podemos tener plaquetas, etcétera, etcétera. Prácticamente se va a formar una red con eso. Tenemos que formar la red de fibrina. O sea, formación de un trombo hemostático. Bueno, acá es la formación de un coágulo como tal. Acá está mal. Este es el último mecanismo que tenemos y es el más efectivo. ¿Sí? Acá tenemos que formar el coágulo como tal, gracias a la red de fibrina. Y bueno, tiene que haber un equilibrio de la coagulación. O sea, puede haber efectos anticoagulantes como procoagulantes. Y eso ocurre todo el tiempo en tus vasos sanguíneos. Anticoagulantes y procoagulantes. Todo el tiempo, chicos, tu sangre está sufriendo anticoagulación y también está sufriendo eh, coagulación. Quieras o no, te estás sentando, estás lesionando vasos, hasta está viendo hemorragia y están actuando tus plaquetas. Porque si no tuvieras este mecanismo, cualquier golpecito te produciría hemorragia. Cualquier golpecito. Entonces, gracias a estos mecanismos, tienes estos, ¿no? Todo el tiempo en tu cuerpo hay coagulación y anticoagulación. Y esto ocurre por muchas reacciones químicas, aproximadamente unas 30. Y ocurre una serie de eventos que se les llama cascada de la coagulación, ¿ya? La complejidad de la coagulación se debe a la forma, bueno, a la forma en la que se forma la fibrina. Prácticamente, como tenemos que llegar a la fibrina, a estas redes blancas que estamos viendo, eso es un poquito complejo de cómo se forma. En casi todos los mecanismos, extrínsecos e intrínsecos, van a funcionar de manera simultánea. O sea, vamos a ver que tenemos dos caminos, un camino extrínseco, un camino intrínseco. Al final, ambos no es que sean separados, van a trabajar juntos, casi siempre. Y vamos a encontrar muchos factores de la coagulación. Hemos dicho que son 30 componentes químicos, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que están en números romanos. Estos números romanos no indican el, el nivel por el cual se encuentra la coagulación. No, indica el descubrimiento. ¿Ya? El descubrimiento. Por ejemplo, el primero en ser descubierto de todos los factores de la coagulación es el fibrinógeno. Listo. No quiere decir que sea el primero en actuar. La mayoría de los factores de la coagulación se producen en el hígado. Otra vez volvemos a analizar. ¿Qué pasa si tenemos un hígado defectuoso? Vamos a tener coagulación. Perdón, vamos a tener hemorragias en este caso, ¿no? Hemorragias. Así que, ya saben, los números romanos indican el descubrimiento. Los factores de la coagulación están presentes en el plasma, pero de forma inactiva. ¿Sí? No pueden estar en forma activa porque estos van a inducir a la coagulación, pues, por lógica. Y esta es una cascada de reacciones, ¿no? Donde uno activa al otro y así sucesivamente. Ya saben que los números romanos indican el orden en que se descubrieron
Y tenemos, por ejemplo, factor 4, el factor 5. Fíjense en esta línea de acá. ¿Dónde está el factor 4? Aquí debería estar. ¿Dónde está el factor 6? Debería estar acá. ¿Por qué no están acá? Porque prácticamente el factor 4 simplemente es el calcio. También el calcio es un factor de la coagulación, pero bueno, ahí está. Es el factor 4, pero no se lo suele poner. Y tenemos el factor 6. O sea, prácticamente se van a acordar de el B, uno antes, uno después, ¿no? Uno antes el calcio, uno después, se parece al 5, porque en realidad es el 5. El factor 6 es el 5. Nada más que decir. Acuérdense, la mayoría se forma en el hígado. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos los factores trombocíticos. Estos sí se producen en los trombocitos. Y tienen muchas funciones, ¿no? Tenemos del 1 al 4. Y bueno, tienen cierto papel, digamos, en la coagulación, otros no, etcétera, etcétera. Eso es para verlo. Vamos a ver solo uno después. Ahora, ¿qué les he dicho? Tenemos las dos vías, extrínseca e intrínseca. Ambas vías trabajan de forma simultánea. Ambas vías van a llegar a una vía común. ¿Ya? Mecanismo extrínseco. Prácticamente es extrínseco porque hay exposición a factores externos. Por ejemplo, daño del vaso sanguíneo, exposición a los tejidos perivasculares. En cambio, en el mecanismo intrínseco, no. En este caso, puede haber, por ejemplo, ¿por qué se forma coágulo sin que haya lesión del vaso sanguíneo? Porque podemos tener aterosclerosis o se ve reflejado en los tubos de ensayo, ¿no? Por ejemplo, le sacamos sangre al paciente, lo ponemos en un tubito de ensayo y prácticamente esto está expuesto al vidrio, no está expuesto a tejidos perivasculares. Pero el vidrio por sí no actúa como coagulación. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente la sangre se va a coagular en este tubo de ensayo. Se coagula gracias a los factores internos que tenemos. Entonces hay coagulación por la vía intrínseca y extrínseca. Seguimos. A ver. Por el mecanismo extrínseco, tiene que haber un daño de los vasos sanguíneos y exposición, ¿no? En este caso, hay una exposición a la tromboplastina o el factor 3. El factor 3 se va a juntar con el factor 7 y en presencia de calcio se va a formar o produce el factor 10 y se va a activar, ¿ya? Fíjense que la vía extrínseca es bien cortita. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos los tejidos perivasculares dañados, otra vez, y ahí tenemos el factor 3, que es la tromboplastina, que prácticamente se combina con el factor 7, el 3 con el 7, y en presencia de calcio se activa el factor 10. ¿Sí? Dice que es una mezcla de lipoproteínas, la tromboplastina. Vamos con el mecanismo intrínseco. Tenemos el factor 12. Fíjense que esto puede ser pregunta de examen. El factor 3 está en la vía extrínseca. En la intrínseca el factor 12. El factor 12 tiene que ver con los trombocitos. Los trombocitos, como estamos en la parte interna, van a eh, activar el factor 12 y luego va a haber una serie de cascada, una serie de reacciones donde, por ejemplo, en orden, el factor va de arriba a abajo, ¿no? El factor 11 activa al factor 9 y el factor 9 activa al factor 8. 11, 9, 8. Esto en presencia de calcio y de los factores
plaquetarios, ¿no? Lo que hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos componentes van a inducir la activación del factor 10. De nuevo, ambas vías activan al factor 10. Pregunta de examen. En este caso, trabajamos con el factor 3. En la vía intrínseca, con el factor 12. ¿Ya? Les pueden preguntar de cuál vía a cuál vía pertenece cada una. Simplemente 3, 7, extrínseco. 12, 11, 9, 8, intrínseco. ¿Ya? Seguimos. Ahora estamos en la vía común. Esta es la vía común, donde hemos activado el factor 10. Pregunta de examen. Las dos vías van a llegar a activar el factor 10. Todo esto bajo un mecanismo de amplificación. O sea, cada vez se va a hacer más grande la señal. ¿Ya? Y esto tiene sus tiempos. La ruta extrínseca, hemos dicho que tiene pocos factores. 3, 7. Por ende es cortito. Dura 15 segundos para activar el factor 10. La ruta intrínseca tiene muchos factores. Por ende, la ruta intrínseca es mucho más lenta. Tarda 3 a 6 minutos. Tiempo para coagularse. Imagínense ustedes, se cortan el pulgar y ¿qué les he dicho? 2 a 3 minutos. Primero hay espasmo vascular, luego la agregación plaquetaria y por último la formación del coágulo. Pero en este caso se va a formar un coágulo a los 2 a 3 minutos. ¿Qué pasa si tú pones en un tubo de ensayo la sangre? También se va a coagular, pero esto va a durar aproximadamente 15 minutos. Con eso ya no te vas a olvidar jamás. La vía extrínseca dura poco tiempo. La vía intrínseca, mucho tiempo en coagularse. Ahora vamos con esto. El factor 10, que ya está activado, gracias al factor, se combina con el factor 3, se combina con el factor 5, en presencia de calcio y con los factores plaquetarios, se activa, perdón, vamos a crear al activador de la trombina. Formamos al activador de la protrombina, perdón. Otra vez, el factor 10 se combina con el factor 3, el mismo factor 3 que utilizamos acá, ¿no? En la vía extrínseca. Se combina con el factor 5, presencia de calcio y los factores derivados de plaqueta, el 3. Gracias a eso, formamos el activador de la protrombina. Acá es un clásico de siempre. El activador de la protrombina convierte la protrombina en trombina. La protrombina, por ende, es un precursor de la trombina. La protrombina se convierte en trombina gracias al activador de la protrombina. Y la trombina lo que hace es convertir el fibrinógeno en fibrina. Otra vez, el fibrinógeno es un precursor de la fibrina. Es convertido en fibrina gracias a la trombina. Entonces, ahí tienen eso. Y por último, la fibrina, gracias al factor 13, porque ya tenemos como tal la imagen anterior, ¿no? Glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, lo que tú quieras. Todo esto en una red. Sí, ya tenemos la red de fibrina. Pero nos falta la retracción del coágulo. Y eso se da gracias al factor 13. Prácticamente esto se va a hacer más pequeñito y va a tapar mejor la herida, ¿no? Se retrae. Es como que tú tienes, digamos, acá tú tienes un vaso sanguíneo y tienes acá la herida. Entonces se van a formar los coágulos y van a retraerse. ¿Y qué va a hacer? Va a cerrar. Y eso es como si fuera una cremallera. De esa forma tienes toda la formación del coágulo. Acuérdense, ¿qué hace el factor 13? Estabiliza la fibrina, lo contrae. ¿Sí? ¿Tiene que haber calcio en la coagulación? Obviamente que sí. Tiene que haber calcio. Necesariamente. Importantísimo el calcio. El factor 10 es el inicio de la vía común, ¿no?
es donde actúa la vía extrínseca y la vía intrínseca. Si le preguntan, ¿qué hace el activador de la protrombina? Pues convierte la protrombina en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Convierte el fibrinógeno en fibrina. Y ya tienes la red. Ahora, este mecanismo, chicos, claro que hay unas características como que el factor 2 o protrombina es una globulina, que el factor 13 les he dicho que hace un agregado denso, pero esto es una retroalimentación positiva. ¿Por qué retroalimentación positiva? Empecemos con la trombina. La trombina también lo que hace es, con el factor 5, activar más, bueno, formar más activador de la protrombina. ¿Cómo se forma el activador de la protrombina? Gracias al factor 10 y todo este rollo de acá, y también con la otra vía, trombina y factor 5. ¿Qué hace el activador de la protrombina? Forma más trombina a partir de la protrombina. ¿Y qué hace la trombina? Con el factor 5, activador de la protrombina. ¿Y qué hace este? Forma más trombina. Entonces, todo esto es una retroalimentación positiva. Cada vez se va a formar más y más trombina y cada vez va a haber fibrinógeno convertido en fibrina. ¿Qué les he dicho? Esto es una cascada. Tomamos la vía intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque estamos hablando del factor 12. Y cada vez se va a hacer más y más grande la reacción, ¿no? Lo compara como una reacción enzimática, cada vez más importante. Así que quedamos con eso. Hay una amplificación, ¿no? Como tal. Destino de los coágulos. Ya vamos a terminar. Los trombocitos se adhieren a las hebras de fibrina. Hemos visto, ¿no? Esa red como tal. Y tiene que haber una recreación del coágulo, gracias al factor 13. Esto ocurre más o menos 30 minutos, ¿no? Para que esté bien solidificado ese coágulo. Y tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que les he dicho que esto lo forman las plaquetas y también las células endoteliales. ¿Para qué sirve el factor derivado de plaquetas? Sirve para crecimiento de los vasos sanguíneos, crecimiento del músculo liso. También utilizamos para que haya más fibroblastos. Acuérdense que los fibroblastos son los que crean tejido conjuntivo. Necesitamos de estos trabajadores para la formación de más vasos sanguíneos. Otra vez, tenemos un vaso sanguíneo, se corta y vamos a crear ese puentecito de vaso sanguíneo gracias al factor derivado de plaquetas, donde van a trabajar los fibroblastos y también va a estimular al músculo liso. El fibroblasto va a invadir al coágulo. Imagínense, acá tenemos coágulos, coágulos, coágulos. Va a invadir el coágulo y va a trabajar a partir de él, del coágulo, la formación de vasos sanguíneos. La fibrinólisis. La fibrinólisis, chicos, es cuando tú deshaces ese coágulo. Y lo que tienes acá es lo siguiente. Vamos a empezar con la precalicreína, que es un precursor de la calicreína, gracias al factor 12. Factor 12 que estaba en la vía intrínseca. Entonces el factor 12 convierte la precalicreína en calicreína. Y la calicreína convierte el plasminógeno en plasmina. Este es importantísimo. Plasmina es el componente que prácticamente anticoagulante. Anticoagulante como tal. ¿Ya? Entonces, ¿quién convierte el plasminógeno en plasmina? La calicreína. Y la plasmina convierte este polímero de fibrina, lo deshace. Y quedamos con eso. Ya no hay coágulos. ¿Gracias a quién? A la plasmina, prácticamente. Plasmina, calicreína. Ya está. Dos cositas, dos palabritas, chicos. Nada más aquí. Calicreína, plasmina. No necesitan saber más. Siempre les he dicho que cuando ustedes vean esta palabra
o este sufijo geno, ustedes tienen que pensar en que este es un precursor, ¿no? Precursor de la plasmina, plasminógeno. Su forma inactiva de la plasmina, el plasminógeno. ¿Dónde está el plasminógeno? En el suero. Está inactivo. Tiene que activarse gracias a la calicreína. Bueno, y no se olviden del factor 12. Bueno, algo más que podamos decir acá, nada más, ¿no? A ver, la cromina también activa la plasmina. Esto es algo curioso. La cromina está en todo lado. La cromina, si se acuerdan, era el que convertía eh, el fibrinógeno en fibrina. Era un factor coagulante. Pero la trombina también es un factor anticoagulante, porque también activa la plasmina. ¿Sí? Y esto es un ciclo de retroalimentación positiva, porque la plasmina también induce al factor 12 para que convierta la precalicreína en más calicreína. Y de esa forma vas a tener más y más plasmina. De esa forma, también esto es un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces ya tienen dos ejemplos de retroalimentación positiva, ¿no? Uno para la formación del coágulo y otro para la disolución de ese coágulo. De forma indirecta, promueve la formación de más y más calicreína. Bueno, prevención de la coagulación inapropiada. Acá tenemos la prostaciclina. Este ya lo hemos mencionado. Tenemos el vaso sanguíneo. En el endotelio tenemos la prostaciclina, que este impide que se una las plaquetas a la pared. La plaqueta tiene que viajar por el medio, prácticamente del vaso sanguíneo. No puede ir a chocarse con el endotelio. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la prostaciclina y la prostaciclina impide que los trombocitos choquen con la pared prácticamente. Por eso no hay formación de coágulo, porque está la prostaciclina. ¿Sí? ¿Qué más? Formación de trombina de forma espontánea y el flujo de sangre. La trombina hemos dicho que es un coagulante y un anticoagulante. La trombina se forma de manera espontánea. Imagínense, ustedes están en un vasito sanguíneo, bien bonito, se forma trombina de la nada y después esto tiende a ocurrir coagulación. Pero ¿por qué no se forma el coágulo? Porque tu vaso sanguíneo tiene su flujo de sangre y va a disolver prácticamente a la trombina. ¿Qué va a pasar entonces cuando tú tengas un vaso sanguíneo lento, lentito? Imagínate un vaso sanguíneo en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Hay poco bombeo de sangre, por ende, la sangre va a estar estancada, va a avanzar poquito. Entonces se va a formar la trombina. ¿Y qué va a pasar? No va a haber ese efecto de disolución del líquido, del flujo. Entonces cada vez más y más trombina se va a formar. Por ende, cada vez hay más posibilidades de que se forme un coágulo. Y se va a formar un coágulo. Por ende, nosotros como médicos tenemos que saber estas cosas. ¿Por qué creen que una persona que es operada no puede estar en cama? Porque en cama no avanza la sangre. Tiene que avanzar la sangre. Tú tienes que decirle a tu paciente, mire, usted ha sido operado, a las 6 horas quiero verlo caminando. Y el paciente va a estar adolorido caminando. Porque si no lo haces caminar, se va a formar un coágulo. Este va a viajar a los pulmones, a los tejidos, a los órganos, etcétera, y lo puede matar. Tu paciente postoperado muerto. ¿Por qué? Porque no ha caminado. Así, tan tontamente como eso. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre disuelve a la trombina. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Prevenir la coagulación, uno, prostaciclina, otro, con el flujo de sangre. Y tenemos también la anticrombina.
¿no? Perdón, acá tenemos los anticoagulantes y tenemos la antitrombina y tenemos la heparina. La antitrombina lo que hace es unirse a la trombina, su nombre lo indica, e inhibirla. La trombina hemos visto que es un factor coagulante también. La heparina, antes que nada, la antitrombina lo tienen eh, las plaquetas. Las plaquetas. En cambio, la heparina lo forma dos células, los, más, los mastocitos y los basófilos. La heparina lo forman los mastocitos y los basófilos. Ya saben que los basófilos son células de la sangre, ¿no? Que tienen muchos gránulos, son de color violeta, prácticamente. Estos tienen muchos gránulos, tapan el núcleo y tienen entre esos gránulos heparina. Los mastocitos son células que están más en los tejidos. Pero ¿qué es lo que pasa? La heparina es bien conocida como un anticoagulante. ¿Cómo trabaja? Interfiere con la formación del activador de protrombina. Acuérdense, teníamos el factor 10. El factor 10 lo que hacía era unirse a un montón de factores y formábamos el activador de protrombina. Entonces interferimos en ese. Bloqueamos la acción de la trombina, ¿ya? Específicamente en el fibrinógeno. O sea, acuérdense que la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Bloqueamos eso. Y promovemos la acción de la antitrombina. Esa misma antitrombina que se forma gracias a las plaquetas. Entonces así actúa la heparina. Vamos con los trastornos de la coagulación. Acá encontramos enfermedades como la hemofilia. La hemofilia son enfermedades ligadas al sexo. Tenemos que es un mecanismo recesivo y está vinculado a los hombres. Imagínense entonces, no sé, una vez un estudiante me dijo, saludos a Jamie, me dijo, nada, que las enfermedades solo afectan a las mujeres, que no sé qué. Miren, para que vean, acá solamente afecta a los hombres. ¿Y quiénes son los que nos heredan esta enfermedad? Las mujeres, las madres. Ellas tienen o son portadoras de la enfermedad y van a hacer que sus hijos hombres tengan la enfermedad. Eso ocurre en las hemofilias. ¿Ya? No siempre, pero ocurre en la gran mayoría. Entonces vamos a hablar de tres tipos de hemofilias. La tipo A, B, C. La A es la clásica. Acá hay deficiencia de factores. En el caso de la hemofilia tipo A, es el factor 8, ¿ya? Y es el más frecuente del tipo A. 83% de todas las hemofilias es de tipo A. Uno de cada 5.000 hombres en todo el mundo tiene hemofilia de tipo A. ¿Qué va a haber? Pues como no tiene el factor 8, no se forman los coágulos. Entonces va a haber hemorragias, ¿no? Todas estas hemofilias son hemorragias prácticamente. En la hemofilia tipo B, bueno, un dato curioso de la hemofilia tipo A. Esto también se conoce como las hemofilias se me olvidó de la realeza, porque había una reina que le ha pasado a todos sus hijos esta enfermedad. Tenemos la hemofilia de tipo B. Acá hay una deficiencia del factor 9. Entonces, esta es rara, ¿no? Es uno de cada 30.000 hombres. Mucho más rara que la hemofilia tipo A. La hemofilia tipo C todavía es aún más rara. Acá hay una deficiencia del factor 9. Entonces,
como me acuerdo, prácticamente va de abajo arriba, ¿no? 8, 9, 11. 8, 9, 11. A, B, C. 8, 9, 11. ¿Qué características tiene el C? Esta es una enfermedad autosómica. Si ustedes se acuerdan, los cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos un par de cromosomas ligada al sexo. Puede ser XX, XY. Los otros 22 pares no son ligadas al sexo. Entonces, los otros 22 pares son autosómicas. O sea, otra vez, 23 pares de cromosomas, 22 no son ligadas al sexo, uno sí, el que determina si eres hombre o mujer. Un hito, un par. Esta enfermedad no se vincula al sexo. O sea, hemos dicho que la hemofilia lo tienen los hombres, lo portan las madres, pero en este caso la hemofilia tipo C no. Lo tienen tanto los hombres como las mujeres. O sea, tú puedes tener hemofilia, sí. Como mujer, sí. Pero la hemofilia de tipo C. Ahí está. Nada más que decir. Te pone acá los factores antihemofílicos, que son las del tipo A y B, nada más. Las del tipo A, si tú presentas el factor 8 y el factor 9, ya tienes los factores antihemofílicos. No es el 11 por si acaso, solo es el 8 y el 9 como tal. ¿Y qué es lo que te causa? Les he dicho que hay hemorragia. Fíjense que el propio ejercicio físico te puede causar estos hematomas, ¿no? Estos hematomas, hay tanta concentración de glóbulos rojos, de sangre, que te produce un dolor insoportable. Hay, una, hay poca movilidad o te genera inmovilidad y esto clásico que son los hematomas. O sea, hay un sangrado como tal en las hemofilias. Bueno, antes morían más de la mitad a los 5 años y solo el 10% alcanzaba los 21 años, hasta que el 83% ya saben que tiene la hemofilia tipo A porque tiene una deficiencia del factor 8. Se creó el factor 8 purificado. Se le dio a los pacientes y se mejoró mucho el pronóstico. La sintomatología es muy variable. Depende de muchas cosas. Depende de cuánto factor 8 tengamos, por ejemplo, o cuántos factores tengamos. Depende de la misma persona, etc. La mitad del valor de un factor basta para evitar los síntomas. La mitad del valor de un factor basta para evitar los síntomas. Si tienes un 30% del factor, tus síntomas van a ser leves, posiblemente, y pueden pasar inadvertidos en la edad adulta. Entonces la sintomatología es muy eh, variante, varía mucho. Se alivia los síntomas por unos días con transfusión de plasma o factores de coagulación purificados. Entonces, imagínate, tú tienes a este paciente, le haces una transfusión de plasma porque tiene los factores de coagulación. Ya saben que el plasma tiene agua, tiene proteínas, tiene factores de la coagulación, etcétera, etcétera. Le pasas eso, plasma, y vas a aliviar los síntomas. También, eh, si le das factores de coagulación purificados. Entonces eso, chicos. Miren esto, qué curioso. Me llama la atención porque no lo pudo haber puesto peor el libro. Sin embargo, se pierden menos vidas por la imposibilidad de la sangre para coagularse que por la coagulación no deseada. Horrible, ¿no? Da a entender lo siguiente. Los coágulos matan más personas que las hemorragias. Eso es lo que quiere decir esa parte. Así que los coágulos son los que matan más personas. Evidentemente. A ver, ¿de qué muere una persona que tiene un infarto de miocardio? Por un coágulo. ¿Y cuál es la causa número uno de muerte en el mundo? Infarto de miocardio.
Entonces los coágulos matan más personas que las hemorragias. Otra vez, sin embargo, se pierden menos vidas por la imposibilidad de la sangre para coagularse. O sea, imposibilidad para coagularse que por la coagulación no deseada. Se pierden menos vidas por hemorragias que por coágulos, por muchos coágulos, coágulos no deseados. Entonces tenemos la formación de un coágulo a nivel local en un vaso sanguíneo, se llama trombo. Cada vez puede ser más grande y más grande. Tienes toda una secuencia de historia, todo esto. Va a bloquear el paso de la sangre. Esto es muy raro que ocurra como tal. ¿Qué es lo más frecuente? Que este trombo se va a romper. Y este trombo roto en parte se va a formar el émbolo. ¿Qué es el émbolo? El émbolo es un trombo que viaja, ¿ya? El émbolo es un componente que viaja por la sangre. El trombo está estático, está quietito ahí. Claro que hay diferentes tipos de émbolos. No solamente émbolos de origen de coágulos, también puede haber émbolos de origen gaseosos, de grasa incluso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es un émbolo? Un émbolo es un componente que viaja, que puede ser un fragmento de un trombo, pero un émbolo es un componente que viaja por la sangre. ¿Qué es lo peligroso del émbolo? Fíjense, yo les digo, les sugiero a ustedes, sus papás, sus mamás, sus abuelos, véanle si tienen estas varices. Son peligrosas. Hemos visto que el flujo acá es turbulento, es peligroso. Entonces, tenemos las trombosis que son más frecuentes en venas. ¿Por qué? Porque es más lenta la sangre en este lugar. Aparte de eso, que tiene, vamos a ver después en circulatorio, sus paredes son más débiles, las arterias son más resistentes. Esto hace que tenga esta forma tortuosa y por ende va a haber un flujo turbulento y eso va a inducir a la coagulación. Se van a formar trombos y estos son peligrosos, peligrosos, pero peligrosos, chicos. Fíjense que como estamos hablando de venas, van a ir en sentido hacia el corazón. Y cuando estén en el corazón lo va a distribuir a su querido amigo pulmón. Y como esto es un émbolo, porque está viajando, va a ir y va a obstruir vasos sanguíneos más pequeños. ¿Dónde es lo más frecuente? Después de las varices en las piernas. Lo más frecuente es los pulmones. Imagínate tú que tienes un pulmón que tiene un coágulo sanguíneo ahí. Todo este pulmón va a colapsar. Rápidamente, este pulmón va a sufrir hipertensión pulmonar y rápidamente el corazón también va a sufrir y va a tener que hacer más contracciones, más fuertes. Se va a cansar y en pocos minutos vas a morir. ¿Por qué? Porque tienes estas varices. Pueden creerlo, así ocurre. Así que hay que tener cuidado con estas cositas. Muchas veces estas personas van a tener trombos obstruyendo estas varices y estas piernas van a estar hinchadas, con mucho dolor. Va a decir, ay, me duele, que no sé qué, bla, bla, bla. Son personas que son obesas, son personas que tienen estas varices, les tocas justo en las varices, tienen dolor, entonces hay que tener cuidado. La otra pierna por ahí puede estar bien. Pero ¿qué va a pasar con este trombo? Se puede romper y puede viajar y puede llegar a los pulmones y te puede matar. Ahora, vamos con la hepatopatía y la coagulación sanguínea. ¿Qué es lo que pasa acá? Tienes tu hígado. Tu hígado es el que produce los agentes anticoagulantes, procoagulantes y demás, ¿no? Sintetiza la mayoría de los factores de la coagulación. Hemos dicho eso. ¿Qué pasa si tu hígado se enferma? No tienes factores de la coagulación. Por ende vas a tener o vas a sufrir hemorragias. ¿Sí? Personas que tienen, por ejemplo,
cirrosis, cáncer hepático, etcétera, tienden a sangrar por la boca incluso. Ese es un factor directo de por qué hay afectación de la coagulación por el hígado, pero también hay por la bilis. La bilis es muy importante para la absorción de la vitamina K. La vitamina K es muy importante para factores de la coagulación y se van a acordar del 1972. O sea, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Estos 4 factores son dependientes de la vitamina K, necesitan de la vitamina K para trabajar. Si no hay estos factores, no hay coagulación, que hay hemorragias. Entonces, necesitamos de la vitamina K para no tener hemorragias. Y para consumir vitamina K, necesitamos de la bilis, del hígado, para la absorción de la vitamina K. Si tu hígado está enfermo, o digamos hay una obstrucción biliar, prácticamente no hay bilis, no hay vitamina K, no hay factores de la coagulación, hay hemorragias. Si tu hígado está enfermo, no hay síntesis de los factores de la coagulación, hay hemorragias. Y acuérdense, 1972, los factores dependientes de la vitamina K. Justamente a las embarazadas, cuando dan a luz, pierden mucha sangre. Por ende, se les tiene que dar vitamina K. Pero también se les tiene que dar a los recién naciditos, a los neonatos. Porque hay enfermedades, se llama hemorragia del recién nacido. ¿Por qué? Porque estos pacientitos, muchos de ellos, no tienen como tal los factores dependientes de la vitamina K. Entonces, ellos son más frecuentes a hemorragias. Por eso hay que evitar las hemorragias de los recién nacidos. ¿Y qué se les tiene que hacer? También a los dos, a las embarazadas. No a la mamá, le estoy diciendo a las embarazadas. La madre ya tuvo su hijo, a las embarazadas. Se les debe suministrar vitamina K. Siempre se le aplica, fíjense, yo he visto siempre en neonatología cómo le aplicaban la vitamina K. Después de nacer, se le aplicaba la vitamina K para evitar la hemorragia